Penélope deslizó la carta de renuncia sobre el escritorio de caoba, esperando una bala o, en el mejor de los casos, un cheque de liquidación. En cambio, el hombre más temido de Chicago sostuvo el papel sobre la llama de su encendedor cipo y lo observó arder hasta convertirse en cenizas. Y entonces, Dominique dio una orden que estremecería a todo el bajo mundo. «Te vas a casar conmigo». En los niveles más profundos de la jerarquía criminal de Chicago, el poder no se medía por el calibre de tu arma, sino por los números de un libro contable. Y para la familia Moretti, esos números pertenecían exclusivamente a una sola persona, Penélope. Penélope no era lo que nadie imaginaba al escuchar la frase asociada de la mafia. Las mujeres que solían rondar a la familia Moretti eran altas, esculturales, operadas y hambrientas, cubiertas de diamantes de sangre y envueltas en seda de diseñador. Penélope, en cambio, era gordita. Tenía una figura suave y generosa que escondía bajo cardigans de lana holgados y pantalones sencillos. Su cabello oscuro siempre estaba recogido en un moño desordenado, sujeto con una pinza de carey. En un mundo obsesionado con el poder superficial y la estética letal, su presencia física la hacía invisible. Los capós y los soldados pasaban junto a ella sin siquiera mirarla, descartándola como una simple secretaria. Pero Penélope era, en realidad, la arquitecta financiera de toda la organización. Desde su discreta oficina, escondida en la parte trasera de una planta empacadora de carne, completamente legal, al menos en apariencia, en el distrito de Fulton Market, Penélope lavaba millones de dólares. Canalizaba las ganancias del juego ilegal, los pagos de extorsión y las utilidades del crimen organizado a través de una red compleja de empresas fachada, Apex Logistics, Summit Holdings, y una docena de cuentas en paraísos fiscales, convirtiendo dinero sucio en ingresos corporativos limpios y perfectamente declarables. Penélope era brillante. Era indispensable. Y estaba aterrada. Durante 3 años, Penélope había trabajado sin llamar la atención, con la cabeza agachada y los ojos fijos en las hojas de cálculo. Pero hace una semana, apareció una anomalía alarmante en las cuentas de una nueva fachada inmobiliaria en el vecindario de Gold Coast. Al principio, Penélope pensó que era un simple error de redondeo. Pero mientras sus dedos volaban sobre el teclado mecánico, escarbando cada vez más profundo en los servidores encriptados, encontró la podredumbre. Alguien estaba desviando dinero de la familia Moretti. Cantidades enormes. Más de 15 millones de dólares habían desaparecido en los últimos 6 meses, disfrazados con maestría detrás de gastos fantasma y facturas de proveedores falsos. Quien fuera que estuviera haciendo esto tenía acceso de máximo nivel. Conocía los sistemas de Penélope. Conocía sus rutinas. Y lo más grave, si el FBI llegaba a auditar esas fachadas específicas, algo que, según sus contactos en la comisaría, era una posibilidad real y cercana, el dinero faltante desataría un colapso catastrófico. Los federales seguirían el rastro vacío directamente hasta Penélope, y los Moretti asumirían que ella había robado el dinero. El castigo por robarle a Dominique Moretti no era la cárcel. Era una tumba poco profunda en los Pine Barrens, o un baño permanente en el fondo del lago Michigan. Dominique Moretti había tomado el control de la familia hacía 6 meses, después de que su padre muriera de un repentino e inquietante infarto. Dominique era una ruptura aterradora con la vieja guardia. A sus 34 años, operaba con la precisión gélida de un tiburón corporativo, combinada con la violencia despiadada de un pandillero de la calle. Casi nunca hablaba, dejaba que sus ojos oscuros y penetrantes hicieran todo el trabajo de intimidar. Era un fantasma para los tabloides, pero un dios en el bajo mundo. Penélope solo había hablado con Dominique 2 veces. En ambas ocasiones, la mirada de Dominique se había detenido sobre ella una fracción de segundo más de lo normal, erizándole el vello de los brazos. Penélope siempre había asumido que Dominique simplemente evaluaba su utilidad, calculando su lealtad. Ahora, con 15 millones desaparecidos pesando sobre su cabeza, Penélope sabía que su tiempo se había acabado. No podía arreglar el libro contable sin exponer al ladrón, y exponer a un ladrón de alto rango significaba meterse de lleno en una guerra civil de la mafia. Penélope era matemática, no mafiosa. Un martes lluvioso, al anochecer, Penélope estaba sentada en su oficina en penumbras. El repiqueteo rítmico de la lluvia contra el cristal esmerilado marcaba el mismo ritmo acelerado de su corazón. Penélope abrió una hoja nueva de papel de algodón, de la mejor calidad.
Con una pluma fuente, redactó una renuncia breve y formal. Inventó una emergencia familiar en Omaha, una tía ficticia con la salud deteriorada, y escribió que se marcharía de inmediato. Ya tenía lista una sola maleta de lona, un pasaporte falso a nombre de Mary Higgins, y un vuelo nocturno reservado desde el aeropuerto O'Hare. Imprimió las pruebas del desfalco, las metió junto con la carta de renuncia en un sobre de papel manila grueso, y lo selló. Dejaría el sobre en la suite privada de Dominique, en el Hotel Palmer House Hilton, se lo entregaría a su guardaespaldas, y desaparecería en la noche. Solo entrega el sobre y corre, se repitió Penélope, cubriendo sus curvas con un abrigo trench color beige, con la respiración entrecortada. No mires atrás. El Palmer House Hilton era un monumento al esplendor de la época dorada, con un vestíbulo deslumbrante de techos con frescos y accesorios de bronce. Penélope evitó los ascensores principales, mostró una tarjeta VIP negra a un guardia de seguridad que asintió en silencio y la dirigió hacia el ascensor privado que subía directo al penthouse. El estómago de Penélope se revolvía de náuseas. Se sentía completamente fuera de lugar, mientras su abrigo empapado goteaba sobre la alfombra persa del ascensor. Cuando las puertas se abrieron con un timbre suave, Penélope se encontró frente a la figura imponente de Leo, el subjefe de Dominique, cubierto de cicatrices y su sombra personal. Penélope, retumbó la voz de Leo, con su marcado acento de Chicago, cortando el jazz suave que sonaba en el vestíbulo. Leo la miró con leve sorpresa. El jefe no te esperaba. Lo sé, Leo, dijo Penélope, apretando el sobre manila contra su pecho como si fuera un escudo. Solo necesito dejarle esto. Es urgente. Reportes financieros. Leo extendió una mano enorme y encallecida. Yo se lo llevo. Penélope dudó. Si le entregaba el sobre a Leo, y Leo era el traidor, estaría muerta antes de llegar al vestíbulo. La paranoia la atenazó con fuerza. Yo. Necesito dejarlo sobre su escritorio. ¿Protocolo? Ya sabes cómo es él con la cadena de custodia. Los ojos de Leo se entrecerraron levemente, pero se hizo a un lado. Está en el estudio. Hazlo rápido. Está de mal humor. Penélope asintió, con el pulso retumbándole en los oídos mientras caminaba por el largo pasillo en penumbras. El aire olía a bourbon caro y madera de cedro. Llegó hasta las pesadas puertas de roble del estudio y empujó una de ellas. Dominique Moretti estaba de pie junto al ventanal que iba del piso al techo, contemplando el horizonte brillante y mojado por la lluvia del centro de Chicago. Llevaba una camisa blanca impecable, con las mangas enrolladas dejando ver sus antebrazos marcados de músculo y tinta. Un vaso de licor ámbar descansaba, suelto, en su mano derecha. No te escuché tocar, dijo Dominique. Su voz era un barítono grave y resonante que le provocó a Penélope un escalofrío involuntario en la espalda. Dominique no se dio la vuelta. Lo siento, señor Moretti, tartamudeó Penélope, entrando en la habitación. Solo dejaré esto en su escritorio y me voy. Dominique finalmente se giró. Sus ojos oscuros se clavaron en los de Penélope, analizándola en un instante. Notó el rubor pálido de sus mejillas, el temblor de sus manos, la pesada maleta de lona colgada de su hombro. Su mirada recorrió toda la figura de Penélope, deteniéndose un segundo sobre el rápido subir y bajar de su pecho, antes de regresar a sus ojos. Vas de viaje, observó Dominique con calma, tomando un sorbo lento de su bourbon. Emergencia familiar, mintió Penélope, con la voz tensa. Colocó el sobre el escritorio. Todo lo que necesita saber está ahí dentro. Las cuentas finales, los libros contables. Y mi renuncia. La expresión de Dominique no cambió, pero el ambiente de la habitación se volvió de pronto asfixiantemente pesado. Dominique dejó su vaso sobre un posavasos de mármol y caminó despacio hacia el escritorio. Tomó el sobre, el sonido áspero del papel al rasgarse resonó como un disparo en el silencio de la habitación. Penélope retrocedió un paso, buscando a ciegas el pomo de bronce de la puerta detrás de ella. Dominique sacó el montón de documentos. Ignoró la carta de renuncia formal, sus ojos se fueron directo a las hojas de cálculo resaltadas. Durante 3 minutos agónicos, hubo un silencio absoluto. Penélope observaba el rostro de Dominique buscando cualquier señal de furia, cualquier gesto que anunciara su ejecución. Pero Dominique era un maestro en controlar sus propias facciones.
Cuando finalmente habló, su tono era peligrosamente calmado. 15 millones. Sí, susurró Penélope. El dinero se estructuró durante 6 meses, canalizado a través de las nuevas empresas fachada de Gold Coast. Las autorizaciones usaron mi firma digital, pero las direcciones IP se rastrean hasta la red privada de este edificio. Están aquí dentro. Penélope prácticamente acababa de acusar a un miembro del círculo íntimo de Dominique. Se preparó para lo peor. Dominique dejó los documentos financieros sobre la mesa. Luego tomó la carta de renuncia. Leyó los párrafos breves y educados sobre la falsa tía en Omaha. Encontraste a una rata, dijo Dominique con suavidad, rodeando el escritorio para acortar la distancia entre ambos. Penélope se pegó de espaldas contra la pesada puerta de roble. Una rata que me ha robado a mí. Una rata que sin duda sabe que usted es la única persona lo bastante inteligente como para atraparla. Y por eso tengo que irme, dijo Penélope, con la voz quebrándose. Ahora soy un riesgo. Si me quedo, quien sea que esté haciendo esto me matará para cubrir sus huellas. Y si el FBI nos audita, yo seré la que pague por todo. Yo no pertenezco a este mundo, señor Moretti. Solo soy una contadora. Dominique se detuvo a centímetros de ella. De cerca, olía a lluvia, a cigarro y a peligro. Dominique la miró desde arriba, con los ojos oscuros intensamente fijos en ella. ¿Crees que solo eres una contadora?, murmuró Dominique. ¿Crees que no he notado cómo mantienes a flote a toda esta familia? ¿Crees que no veo cómo mis capos te desprecian porque no te pareces a sus amantes huecas, completamente ciegos ante el hecho de que tú sostienes todas nuestras vidas en tus manos? Penélope lo miró, atónita. Había pasado 3 años sintiéndose completamente invisible, convencida de que su peso y su carácter callado la convertían en un fantasma para hombres como él. Dominique metió la mano en su bolsillo y sacó un pesado encendedor cipo plateado. Con un giro brusco del pulgar, una llama brillante se encendió. Antes de que Penélope pudiera procesar lo que sucedía, Dominique acercó la llama a la esquina de su carta de renuncia. Señor Moretti, jadeó Penélope mientras el fuego consumía rápidamente el papel de alta calidad. Dominique sostuvo la carta hasta que las llamas casi le lamían los dedos, y luego dejó caer los restos ardientes en un pesado cenicero de cristal sobre una mesa lateral. Tu renuncia queda denegada, declaró Dominique, con la voz cargada de una autoridad absoluta e inquebrantable. No puede hacer eso, exclamó Penélope, y por fin el pánico rompió su fachada profesional. Me van a matar. Usted no entiende. La persona que se robó este dinero no va a tocarle ni un solo cabello. Porque tú ya no eres solo una contadora, Penélope, interrumpió Dominique, acercándose todavía más, atrapándola por completo entre su cuerpo firme y la puerta. Ya no eres una empleada más a la que puedan desechar. El pecho de Penélope subía y bajaba con fuerza. Entonces, ¿qué soy? Dominique levantó una mano y rozó apenas, con los nudillos, la curva suave de su mejilla. La ternura del gesto contrastaba por completo con el mundo violento que él gobernaba. No vas a ir a Omaha, ordenó Dominique, con la voz bajando a un susurro rasposo que le mandó una descarga directa al centro del cuerpo a Penélope. Te vas a quedar en Chicago. Y te vas a casar conmigo. La mente de Penélope se cortocircuitó. Se lo quedó mirando, esperando el chiste, la broma cruel. ¿Casarme con usted? ¿Usted? Usted ni siquiera me conoce. No puede hablar en serio. Hablo completamente en serio, respondió Dominique, con los ojos ardiendo de una posesividad feroz e inteligente. Como esposa mía, obtienes privilegio conyugal. Los federales jamás podrán obligarte a testificar en mi contra. Y lo más importante, como la esposa del don, te vuelves intocable. Si esa rata siquiera respira en tu dirección, le arrancaré la piel mientras me observa. La familia se inclinará ante ti. Estarás a salvo, y encontrarás al bastardo que me robó mi dinero. Pero un matrimonio, susurró Penélope, abrumada por lo absurdo y lo peligroso de la propuesta. La gente sabrá que es falso. Yo no soy el tipo de mujer con la que se casa un hombre como usted. La mirada de Dominique se oscureció, su mano se deslizó hasta la nuca de Penélope, con el pulgar apoyado sobre su pulso acelerado. Déjame a mí preocuparme por qué tipo de mujer quiero, Penélope.
La boda es el viernes. Hasta entonces, no sales de este penthouse. Dominique dio un paso atrás, y el calor de su tacto se desvaneció, dejando a Penélope temblando ante la fría realidad de su nueva existencia. La contadora invisible había muerto. La esposa del jefe de la mafia acababa de nacer. Las siguientes 72 horas se disolvieron en un sueño febril, surrealista y aterrador. Penélope no salió del penthouse del Palmer House Hilton. Fiel a su palabra, Dominique Moretti hizo que el mundo entero llegara hasta ella. Equipos de sastres, maquilladoras y joyeros entraban y salían bajo la mirada vigilante e inquebrantable de los guardias fuertemente armados de Dominique. Penélope se paró frente al espejo dorado, de piso a techo, en la suite principal, mirando fijamente a una desconocida. El vestido que le habían confeccionado a medida en tiempo récord era una obra maestra de satén duquesa marfil. No intentaba ocultar ni disculpar su talla. Al contrario, caía sobre sus curvas generosas con una precisión casi arquitectónica. El corpiño ceñía su cintura y realzaba su busto, mientras la falda se abría en una cola dramática y majestuosa. Las costureras habían trabajado toda la noche, transformando a una contadora gorda y aterrada en una novia de la mafia terriblemente regia. Alrededor de su cuello colgaba un collar de un valor descomunal. Diamantes que pesaban más que la carga emocional de la ceremonia que se avecinaba. Penélope no se sentía como una novia. Se sentía como un escudo humano. Dominique entró en la habitación justo cuando los estilistas se retiraban. Era la visión perfecta de la elegancia letal, con un traje brioni a medida color carbón. Se detuvo a unos pasos de distancia. Sus ojos oscuros y calculadores recorrieron a Penélope de arriba abajo, desde el encaje delicado de su velo hasta el dobladillo de su vestido de satén. Durante un largo momento, sofocante, el aire de la habitación se quedó completamente inmóvil. «¿Te ves?», empezó Dominique, con la voz bajando una octava, perdiendo su filo helado habitual. Se aclaró la garganta ligeramente, una grieta poco común en su armadura impenetrable. «Te ves como una reina, Penélope». «Me veo como un blanco, señor Moretti», corrigió Penélope en voz baja, con las manos temblando mientras sostenía un ramo de orquídeas blancas. «Dominique», dijo él con suavidad, acortando la distancia entre ambos. Extendió la mano. Su palma grande y tibia cubrió los dedos temblorosos de Penélope, envueltos en encaje. «Mi nombre es Dominique. Y desde este momento, nadie en Chicago te apuntará sin mi permiso explícito. Ya no eres un daño colateral». La boda se celebró en la capilla privada de una antigua catedral en desuso, en el South Loop, un lugar profundamente ligado a las raíces históricas del bajo mundo de la ciudad, que evocaba la época de Paul Rica y Tony Accardo. La lista de invitados era diminuta, pero poderosa. Solo los capós de más alto rango de la familia Moretti tuvieron permiso de asistir. Mientras Penélope caminaba por el corto pasillo, con la mano firmemente aferrada al brazo de Dominique, podía sentir el filo de las miradas de los hombres en los bancos. Vio a Matteo, el tío calculador de Dominique, mirándola con desprecio abierto. Vio a Enzo Bianchi, el mayor generador de ganancias de la familia y un hombre conocido por su eficiencia despiadada, intercambiar una mirada confundida y burlona con su esposa, Isabella, alta, escultural y famélica. Todos miraban los brazos suaves de Penélope, su rostro lleno, su cuerpo abundante, y calculaban cómo era posible que una mujer así hubiera logrado manipular al despiadado Dominique Moretti para llevarlo hasta el altar. Pensaban que Penélope era una broma. Pensaban que Dominique había perdido la cabeza. Durante la recepción, celebrada en el comedor privado y exclusivo de Gibson's Bar and Stackhouse, en Rush Street, la tensión llegó a su punto máximo. Dominique había alquilado todo el piso. Mientras un trío de jazz tocaba suavemente en un rincón, Penélope estaba sentada con rigidez en la mesa principal, bebiendo a sorbos un agua con gas. Enzo Bianchi se acercó a la mesa, con una sonrisa engreída y venenosa en los labios. Se inclinó hacia ella, con la colonia densa y avasalladora. «Felicidades, jefe. Tengo que admitir que es una elección poco convencional. Todos pensábamos que ibas a elegir a alguien un poco más refinada. Alguien que encajara con la estética de la familia». Los ojos de Enzo recorrieron la cintura suave de Penélope con un desprecio evidente. «Pero supongo que la lealtad viene en todas las formas y tamaños. La mayoría grandes, en este caso».
El silencio que cayó sobre la sala fue absoluto. El tintineo de los cubiertos se detuvo. El trío de jazz titubeó. El rostro de Penélope ardía con esa humillación conocida y agonizante. Bajó la mirada hacia su regazo, deseando que el suelo se la tragara entera. Dominique se puso de pie. No se apresuró. Se movió con la gracia lenta y aterradora de un depredador en la cima de la cadena. Tomó su pesado vaso de bourbon de cristal, rodeó la mesa y se detuvo justo frente a Enzo. Enzo, dijo Dominique, con la voz peligrosamente suave. ¿Sabes por qué mi nueva esposa está sentada en esta mesa? Y tú estás de pie. La sonrisa de Enzo flaqueó, una gota de sudor le apareció en la frente. Jefe, solo estaba bromeando. La mano de Dominique se movió más rápido de lo que el ojo pudo seguir. Estrelló el pesado vaso de cristal directamente contra la mandíbula de Enzo. El sonido del vidrio y el hueso rompiéndose resonó por todo el comedor como un disparo. Enzo se desplomó sobre el piso de madera, gritando, con la sangre brotándole de la boca y la mejilla. Penélope jadeó, cubriéndose la boca con las manos. Dominique sacó con calma un pañuelo blanco impecable de su bolsillo del pecho y se limpió una gota de sangre, extraviada de los nudillos. Recorrió la sala con la mirada, clavando los ojos en cada uno de los capós, uno por uno. Mi esposa es la arquitecta de nuestra supervivencia, proclamó Dominique, con la voz retumbando contra las paredes de caoba. Es la mente que mantiene ciego al gobierno federal y sus bolsillos llenos. Su cerebro vale más que las vidas de todos los hombres en esta sala juntos. Le hablarán con la reverencia que se le tiene a una santa. ¿Y si alguien vuelve a mirarla con falta de respeto? Dominique hizo una pausa. No voy a usar un vaso. Voy a usar un cuchillo. Dominique se volvió hacia Penélope y le ofreció la mano. Ven, mía Regina. El aire aquí se ha vuelto rancio. Mientras la sacaba del restaurante, pasando por encima de un Enzo que aún gemía en el suelo, Penélope comprendió algo que la aterró más que la mafia misma: Dominique Moretti la estaba protegiendo de verdad. Y estaba empezando a confiar en él. Pero la confianza era un defecto fatal en el bajo mundo. Y los 15 millones de dólares seguían sin aparecer. De vuelta en la seguridad del penthouse del Palmer House, la fachada de recién casados se disolvió en fríos números. Penélope se quitó el pesado vestido de satén y se puso ropa cómoda, pantalones deportivos holgados y un grueso suéter de cachemira. Dominique había hecho instalar todo un sistema de servidores de alta tecnología en la segunda habitación, recreando prácticamente su oficina de Fulton Market, pero con encriptación de nivel militar. El ataque físico contra Enzo fue un riesgo estratégico, murmuró Penélope más tarde esa noche, con los ojos fijos en las dos pantallas encendidas. Estaba cruzando a toda velocidad la información de las cuentas fachada en paraísos fiscales, mientras Dominique, sentado en un sofá de cuero detrás de ella, limpiaba una pistola Sig Sauer negra mate. Enzo necesitaba que le recordaran su lugar, respondió Dominique con calma. Y la familia necesitaba entender que tú eres intocable. Además, Enzo maneja los sindicatos de construcción. Tiene acceso al tipo de capital líquido que desapareció. No fue Enzo, afirmó Penélope, con los dedos volando sobre el teclado mecánico. Dominique dejó de limpiar su arma. ¿Estás segura? Segurísima. Enzo es brutal, pero es un analfabeto financiero. La persona que armó estas apuestas fantasma usó una técnica sofisticada de enrutamiento por latencia. Hicieron rebotar las direcciones IP por servidores en Macao, Ginebra y las Islas Caimán antes de camuflarlo todo detrás de nuestra red local. Enzo no sabría deletrear latencia, ni aunque le dieras las consonantes. Penélope presionó Enter, abriendo una cadena de código enterrada profundamente en el sistema. Ayer por la mañana tendí una trampa. ¿Cómo? Penélope giró su silla hacia él. Antes de intentar renunciar, creé un señuelo. Un registro contable falso que mostraba 2 millones de dólares vulnerables, sin protección, en una cuenta de depósito en garantía. Le adjunté un algoritmo de rastreo al archivo. Cualquiera que intentara abrir esa cuenta específica activaría un PIN y una clonación de su dispositivo personal desde mi servidor. Los ojos de Dominique se abrieron un poco, con genuina admiración. Le pusiste el cebo a la trampa. Y la rata acaba de morder, dijo Penélope, señalando la pantalla secundaria,
que parpadeaba con una luz roja constante. Alguien acaba de entrar al señuelo usando credenciales de acceso remoto. Estoy corriendo el rastreo ahora mismo. Está saltando la VPN. La habitación se volvió sofocantemente tensa mientras la barra de progreso avanzaba lentamente en la pantalla. El corazón de Penélope golpeaba contra sus costillas. Estaba a punto de desenmascarar a un traidor dentro del sindicato más violento del Medio Oeste. La computadora hizo un sonido. Un nombre y una ubicación GPS en tiempo real aparecieron en la pantalla. La sangre de Penélope se congeló por completo. Se quedó mirando el monitor, con la boca seca, incapaz de hablar. Dominique se puso de pie, cruzó la habitación y se paró detrás de ella. Miró la pantalla sobre su hombro. El silencio que siguió fue pesado, tóxico, cargado de violencia inminente. El nombre en la pantalla era Matteo Moretti. El tío de Dominique. El mismo hombre que se había burlado de Penélope en la capilla. La ubicación GPS mostraba que en ese momento Matteo estaba en el vestíbulo del mismo hotel donde ellos se encontraban, subiendo hacia el penthouse. Viene hacia acá, susurró Penélope, con el pánico puro apretándole la garganta. Dominique, él sabe que soy la única capaz de rastrearlo. Viene a matarme. No, dijo Dominique, con la voz aterradoramente vacía de emoción. Cargó la corredera de su pistola, metiendo una bala en la recámara. Viene a matarnos a los dos. Cree que estoy distraído con la boda. Antes de que Penélope pudiera reaccionar, las pesadas puertas de roble del penthouse se abrieron de golpe. Matteo Moretti entró, flanqueado por dos mercenarios fuertemente armados. Matteo se veía mayor, con el cabello plateado peinado hacia atrás, pero sus ojos brillaban con una ambición despiadada. Sostenía una pistola con silenciador, apuntando directo a Dominique. «Qué lástima, sobrino», se burló Matteo, entrando al vestíbulo. «Eras un buen proveedor, pero perdiste el filo. Casándote con una calculadora gorda solo para mantener los libros en orden. Tu padre estaría avergonzado». Penélope se encogió en su silla, aterrada. «15 millones, tío», preguntó Dominique con calma, poniéndose delante de Penélope, cubriendo su cuerpo con el suyo propio. «Vendiste a tu propia sangre por 15 millones. Te vendí a los federales a cambio de inmunidad», corrigió Matteo con una risa cruel. «Los 15 millones eran solo mi fondo de retiro. El FBI hace la redada en los almacenes esta noche. Van a encontrar los libros alterados. Van a encontrar tu cadáver. Y van a encontrar la confesión firmada de la gordita». Matteo sacó un documento falsificado de su chaqueta. «Es genial, en realidad». La empleada despechada y patética desfalca los fondos, le dispara a su jefe, y luego se avienta desde el balcón. Matteo levantó su arma. «Adiós, Dominique». Pero Matteo había subestimado dos cosas fundamentales, la velocidad de Dominique y la inteligencia de Penélope. Justo cuando el dedo de Matteo apretaba el gatillo, Penélope golpeó con el puño un botón rojo enorme que había conectado al sistema de servidores una hora antes. Al instante, el penthouse se sumió en una oscuridad absoluta y total. Penélope había hackeado la red eléctrica local del edificio. En medio del apagón repentino, estalló el caos. El sonido de disparos silenciados, puf, 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 llenó la habitación, seguido de los golpes secos de cuerpos cayendo al suelo. Penélope se arrastró bajo el pesado escritorio de roble, cubriéndose los oídos, gritando mientras el cristal roto llovía a su alrededor. Duró apenas 10 segundos, hasta que las luces de emergencia se encendieron, proyectando un resplandor pálido y siniestro sobre la habitación. Penélope abrió los ojos. Los dos mercenarios yacían muertos en el suelo. Matteo estaba de rodillas, sujetándose un hombro destrozado, con el arma tirada e inútil a unos metros de distancia. Dominique estaba de pie sobre él, completamente ileso, con el cañón de su Sig Sauer presionado directamente contra la frente de su tío. «Siempre fuiste demasiado lento, viejo», susurró Dominique. No dudó ni un segundo. Apretó el gatillo. Penélope cerró los ojos con fuerza, sollozando mientras el estruendo ensordecedor retumbaba por toda la habitación. Un momento después, unas manos fuertes y cálidas la sacaron de debajo del escritorio. Dominique la levantó,
con las manos frenéticas, recorriendo su cuerpo en busca de cualquier señal de herida. Penélope. ¿Te dieron? Mírame. Estoy bien, dijo ella entre jadeos, temblando violentamente. Estoy bien. Dominique la atrajo contra su pecho, envolviendo con sus brazos su cuerpo suave y tembloroso, hundiendo el rostro en su cabello oscuro. La sostuvo con una intensidad desesperada y aplastante que no tenía absolutamente nada que ver con libros contables ni con la supervivencia. Me salvaste la vida, susurró Dominique contra su cuello. Penélope lo miró, con el corazón rompiéndose a través del miedo, dándose cuenta de que el frío y aterrador donde la mafia la estaba mirando con una devoción cruda e innegable. Nos salvamos el uno al otro. Dominique tomó su rostro entre las manos, secándole las lágrimas con los pulgares. El matrimonio era para protegerte, murmuró, acercándose hasta que sus labios rozaron los de ella. Pero quedarme contigo. Eso es para mí. Mientras la besaba, feroz y posesivo, en medio de las ruinas de la traición, Penélope supo que ya no era la contadora invisible. Ahora era la reina del bajo mundo de Chicago, y estaba exactamente donde le correspondía estar. La verdad ya salió a la luz, pero en el bajo mundo de Chicago, la sangre sigue siendo la única moneda verdadera. El matrimonio de conveniencia entre Penélope y Dominique acaba de convertirse en un romance letal, o ahora hay un blanco todavía más grande pintado en su espalda. Si te encantó este intenso drama de mafia y quieres ver más historias así de emocionantes, dale like a este vídeo, suscríbete al canal, y compártelo con tus amigos. Deja tu comentario aquí abajo ahora mismo, ¿tú sobrevivirías a la despiadada familia Moretti?